Rendida a mis pies. En algunos pueblos en los que habitamos mucha gente, existen historias o leyendas que van de generación en generación. Algunas de ellas tienden a llevar un poco de magia entre su interior, y aunque parezca algo ficticio, al final vienen siendo parte de la realidad misma de distintas culturas. Yo vivía en uno de esos pueblitos donde la vida era demasiado tranquila, porque los vecinos se conocen los unos a los otros. Nací en el seno de una familia con creencias conservadoras. En total éramos 6 hermanos, y yo la única mujer. Papá era un hombre sumamente autoritario, machista que golpeaba a mi madre cuando las cosas no se hacían como él ordenaba. Y mis hermanos, al ir creciendo, fueron imitando ese mismo carácter. En ese tiempo, al ver cómo trataban a mi madre, yo me armé siempre de mucho valor para defenderla, e inclusive ponía un alto a mis propios hermanos, por lo que no me importaba recibir varias palizas directamente de mi padre, por comportarme como una chica rebelde. Con el paso de los años, llegué a cumplir 18. Estaba harta de vivir en ese ambiente violento, pero no podía ir a ningún lado. Mi padre decía que la única manera de salir de la casa era casándome con un hombre, que me diera su apellido, para no avergonzarlo con alguna deshonra de mi parte. Sin embargo, yo era muy rebelde. A todo mundo le contestaba, y no me dejaba por nadie. La gente llegaba a decir que yo tenía gusto por las mujeres, y seguramente quedaría solterona de por vida. Eso a mi padre no le convenía, y haciendo todo lo posible, intentó obligarme a casarme con un hombre que la verdad no conocía. Te vas a casar con el Chimo. Acaba de llegar al pueblo, y está dispuesto a hacernos el favor de ser tu esposo. Ahora debes irte preparando, porque te vas a matrimoniar con él. Y no quiero un pretexto para que digas que no. ¿Me oíste? Papá estaba dispuesto a casarme con ese hombre que no conocía, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Desobedecer sus órdenes implicaba otra paliza, y también otro castigo, pero no iba a terminar encadenada a un hombre asqueroso. Por esa situación, decidí abandonar la casa. No deseaba irme por mi madre, pero tampoco tenía otra opción. Me iban a casar con un viejo rabo verde, y el solo hecho de pensar en una vida como la de mi madre me causaba mucho temor. Tomé mis pocas pertenencias y me fui caminando durante 2 horas por la noche hasta la parada. Ahí pasaban los camiones que me daban un aventón hasta la estación más cerca. Por fortuna iba llegando una de las camionetas con rumbo a esa estación, y sin dudarlo pedí que me llevaran con ellos. Al subirme miré cómo me alejaba de toda una vida que de alguna manera también amaba. La vida en el campo a veces me era muy hermosa, sobre todo cuando respiraba el aire puro por las mañanas, recordando que tenía un día más de vida, y el olor al café de mi madre me reconfortaba. Llegué a la estación con la esperanza de cambiar mi destino. Tenía que hacer valer todos esos derechos negados a mi madre, junto a las mujeres de mi pueblo. No obstante, al desconocer aquello que había más allá de esa comunidad, me daba un poco de miedo. Para mí significaba un nuevo reto, conocer un mundo totalmente diferente, y estaba segura que sería mucho mejor. Llegué a una ciudad. Allí me sorprendí mucho, al ver muchos camiones y autos de distintos colores, casas enormes y con ciertos lujos. A veces eso solo lo veía en la vieja televisión de la casa, y eso era cuando mi padre andaba de mal humor, y por lo regular casi nunca se daba la ocasión. Llevaba apenas unos cuantos centavos que me sobraron del camión. Los usé para comprarme un bolillo y un vaso de atole,
de una señora muy amable. «Ay, hija, seguramente tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, se nota que no eres de la ciudad, pero la vida aquí no es nada fácil. Pero, ¿ya tienes dónde quedarte? Si gustas, puedes ir a mi casa. Allí tengo un cuartito desocupado, el cual te puede servir». Me fui con esa buena mujer que me ofreció un techo. Quizás al verme un poco desorientada, me ofreció su caridad, la cual siempre le he estado agradecida. Doña Remedios vendía tamales en una esquina cerca de un semáforo. Cuando estaba ahí, me sentí como un punto negro en medio de un universo, y hasta el ruido de los autos me provocaba mucho miedo. Sin embargo, tomé fuerza, y respirando profundamente, me mostré segura de mí misma, con un carácter rebelde. Deseaba seguir siendo aquella chica que no se dejaba por nada ni por nadie. Con el paso del tiempo, tuve un buen trabajo. Ayudé a Doña Remedios a subir sus clientes con la venta de tamales, porque les enseñé cómo los preparaba mi madre. Cuando comencé a ganar dinero, quise comunicarme con ella en el pueblo. Deseaba mandarle unos cuantos centavos para que ella los utilizara cuando le hiciera falta. Pero pensé en el vicio de mi padre, quien seguramente se lo iba a quitar para gastárselo en la cantina, como era su costumbre. De ese modo no quise molestarla. Solo le mandé una carta con una vecina para que le dijera que yo estaba bien y no se preocupara por mí. De alguna manera, le hice entender que había sido la mejor decisión salir de ese infierno en el que mi padre estaba a punto de condenarme. Al pasar los meses, Doña Remedios se dio cuenta que las ventas incrementaron. Entonces pusimos un local cerca del semáforo, donde acudía gente desde temprano para desayunar. La venta de los tamales pronto se hizo famosa, porque decían que eran demasiado buenos, y al poco tiempo abrimos otra sucursal cerca del lugar. Con ese negocio Dios me estaba recompensando todo el sufrimiento. Doña Remedios era muy buena conmigo, y la quería como una madre. Ella decía verme como la hija que nunca tuvo, y juntas progresamos, creando una pequeña empresa. Las ganancias incrementaron. Éramos el negocio número 1 de la zona, vendiendo tamales desde las 6 de la mañana. Y eso favoreció mucho la creación de empleos a mujeres necesitadas, como un día lo estaba yo. En ese tiempo, llovió sobre mí la abundancia, y con todo ese esfuerzo, logré comprarme una pequeña casa para vivir con Doña Remedios. Sin embargo, al poco tiempo ella cayó enferma, y lamentablemente murió. Me quedé sola con el negocio, pero supe salir adelante. A mi corta edad, ya era toda una mujer empresaria. Pero todo cambió cuando un día lo conocí a él. Leonel llegó a mi vida en el momento menos esperado. Lo conocí cuando ingresó al local para desayunar. Desde el primer instante se portó como todo un hombre seductor, y honestamente terminé enamorándome de él. Lo extrañaba todo el tiempo si no llegaba por las mañanas, y con el paso de los días ya necesitaba de su gratificante presencia. Leonel era todo lo que siempre había soñado, tan diferente a mi padre. Se portaba acomedido, era atento y me hablaba con mucha dulzura. Eso ocasionó que me fuera enamorando de él e hiciera todo lo posible por estar siempre juntos, hasta que un día me propuso casarme con él. Nos casamos en el registro civil. Hicimos una pequeña reunión donde asistieron algunos conocidos de él y míos. Aunque durante esa convivencia, alguien se me acercó para decirme cosas no tan agradables de quien ya era mi esposo. Cuídate mucho de él, porque es un hombre vividor que no sabe hacer felices a las mujeres. Yo sé lo que te digo. Ojalá y a ti te vaya mejor siendo su esposa. Con esas palabras me puse más a las vivas.
porque yo era una mujer de armas tomar, y tampoco me dejaba de absolutamente nadie. Comencé a desconfiar de las intenciones de Leonel, si en verdad me amaba. Pero en un principio no podía, porque en realidad lo quería mucho. En nuestros primeros días de casados, lo vi muy cómodamente en la casa. No salió a trabajar como decía hacerlo, y con el paso del tiempo, era lo mismo. Le reclamé preguntando si estaría así todos los días, o qué pensaba hacer para aportar dinero a la casa, pero solo decía: estoy viendo lo de otro trabajo, en el otro ya me tenían fastidiado. Al no ver algún cambio en la situación, un día lo encaré imponiendo mi carácter. Él sabía que yo era una mujer independiente, y sobre todo no me dejaba de nadie. Lo corrí de la casa, advirtiéndole no quererlo de regreso. En algún momento llegué a quererlo mucho, pero valía mucho más mi dignidad de mujer, y por eso dejé que se fuera, o más bien lo eché de mi casa. Pasaron los días, y venía a verme para pedirme otra oportunidad, pero yo sabía que nunca iba a cambiar. Tenía en mi mente la imagen de mi padre, donde siempre hizo sufrir a mamá, y no deseaba pasar por lo mismo. En ese momento, contaba con una dignidad y autoestima envidiable, quienes aplaudían mi valentía por darme mi lugar. Sin embargo, un día todo cambió, y no supe por qué. Me entraron unas ganas terribles por tener de vuelta a Leonel, y en contra de mis principios, fui a rogarle para que regresara conmigo. Sufrí mucho al principio por su desprecio, pero algo dentro de mí decía: ruégale, inclínate. Era como si una voz ajena a mi persona estuviera presionándome para humillarme a los pies de ese hombre. Regresó a la casa conmigo. Yo estaba muy cambiada, porque inclusive sentía como una especie de miedo al mirarlo frente a los ojos. Comenzó a imponerme cosas, pidiéndome dinero a cada rato para salir a beber con amigos, y yo, sin decirle nada, le daba todo lo que tenía. Mis ahorros se fueron terminando. Descuidé los negocios de los tamales. Las ventas ya no eran las mismas, y poco a poco se fueron yendo algunos de los empleados. La gente que me conocía decía: no es normal que te dejes de ese hombre. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué lo permites? Me sentía otra mujer diferente. Parecía mi propia madre frente al carácter imponente de mi padre. E inclusive llegó el momento en que Leonel comenzó a tratarme con groserías y hasta golpearme. Obedecía en todo, mientras él se la pasaba todo el día recostado, viendo la televisión. Yo aseaba la casa y trabajaba para pagar cada una de las cuentas. Leonel era dueño de mi voluntad y de mi vida. Si en algún momento pensaba responderle, algo pasaba dentro de mí que me impedía hacerlo. Era como si una voz no me lo permitiera, y la verdad era muy extraño. En los días siguientes, mi negocio se fue a la quiebra, pero aún tenía algo de dinero guardado en el banco. Leonel me amenazaba con irse de la casa si no lo atendía como se debía, y por esa razón hacía todo lo que ordenaba. Preparaba todos los días la comida que le gustaba, aunque ésta saliera demasiado cara, e íbamos al supermercado porque necesitaba ropa nueva. Mi semblante estaba por los suelos. Me veía como una mujer demacrada, la cual necesitaba ayuda, pero no deseaba perder a Leonel. No obstante, un día sucedió algo escalofriante. Me acuerdo que eran cerca de las 10 de la noche, y él andaba de parranda afuera, seguramente bebiendo alcohol con mujeres baratas. En ese momento, miré una sombra justo por debajo de la puerta de mi cuarto. Cuando pregunté si era Leonel, no recibí ninguna respuesta. Asustada me refugié en mis cobijas, con la intención de pensar que solo era mi imaginación,
porque la verdad tenía un estrés demasiado alto por la situación de mis negocios. Pero al ver nuevamente, esa sombra seguía ahí. Tiempo después llegó Leonel todo borracho. Lo escuché porque entró a la casa diciendo palabras obscenas. Era como si hablara, o más bien discutiera con alguien más. Cuando me asomé por la puerta, se encontraba solo, pero en cuestión de segundos miré a alguien más a su lado. Parecía un hombre alto, delgado con una capucha en la cabeza. En ese momento me quedé impresionada al mirarle a esa persona, una mano pero huesuda. Sostenía el hombro de Leonel y le decía que venía por su pago del trato. Asustada corrí hasta mi cama a refugiarme entre mis cobijas, pues aquella escena para mis ojos era demasiado escalofriante. Leonel gritaba desesperado que por piedad no se lo llevara, mientras yo no pude contener el terror y solo quedé resguardada bajo las mantas de mi cama. En un instante, todo quedó sumido en un terrible silencio. Salí de mis cobijas para asomarme por la puerta de la habitación, y allí se encontraba Leonel en el suelo. Tenía un semblante pálido y ojeras alrededor de sus negros ojos. «Por favor, no dejes que ella me lleve. Ha venido por mí y no sé cómo escaparme de su presencia. Me sigue a todas partes. Hasta en mis sueños está presente. Por favor, no. Mejor tú te vas por mí». En ese momento, Leonel me puso un anillo en mi dedo y sentí cómo me iba quemando la piel. Mientras una imagen apareció en mi mente, veía la figura de una persona, pero muy alta, con los ojos brillosos y las manos huesudas. Asustada intenté volver en sí, pensando que quizás estaba teniendo una terrible pesadilla, pero por más que lo intentaba, no lograba abrir los ojos. «He venido por ti. Tienes el anillo del pacto que hemos realizado, y ahora es tiempo de pagar aquel favor que pudiste disfrutar. Debemos irnos. No tengo mucho tiempo para esperar». Aquella presencia extendió su mano huesuda para irme con ella. Seguido de eso, algo ocurrió con mi mente. Era como si algo controlara mi propio cuerpo, y comencé a caminar tocando su mano huesuda con las yemas de mis dedos. De repente vi a través de mi mente a Leonel junto a una imagen de la Santa Muerte. Tenía mi fotografía en su mano. Quiero que ella haga todo lo que yo le diga. Es bonita y también tiene dinero, pero es algo rebelde, y no puedo domarla como las demás hembras. Deseo que haga mi voluntad por siempre, hasta que me canse de ella. Leonel recibió un anillo de esa presencia. Se lo puso en uno de sus dedos, iluminando su cuerpo con una extraña luz. Luego, ese espíritu, o lo que fuera que sea, desapareció dejando a Leonel con una mueca de satisfacción. Pero después esa presencia volvió a aparecer. «Te concedo tu deseo, pero a cambio me darás tu alma, o puedes dar una en tu lugar. Cuando te visite vendré por mi pago, y tendrás que darlo cueste lo que cueste. De lo contrario sufrirás graves consecuencias». Leonel había pactado con esa entidad a cambio de poder sobre mi persona. Por ese motivo me sentía así, llena de ansiedad, y permitía que me manipulara fácilmente. No lo creía, pero estaba segura de antemano que ese no era un sueño, sino una cruel y escalofriante realidad, de la cual yo era uno de los protagonistas. Leonel se marchó sin que yo me diera cuenta. Cuando lo busqué, la puerta de la casa estaba abierta, pero yo tenía ese anillo en mi mano, sin podérmelo quitar. Intenté por todos los medios sacarlo, pero parecía estar apretado o sellado. No se movía ni un milímetro, y en la cuarta vez que lo intenté retirar,
sentí un fuerte ardor en la piel. Estaba muy asustada. Cerré la puerta con llave, mientras un extraño olor invadía la casa en su totalidad. Me fui para mi cuarto, tratando de quitarme aquel anillo, mientras recordaba las palabras de aquella presencia, donde decía que vendría por mí, o en su caso por Leonel, a cobrar su pago. Lloré de mucha impotencia. La rabia me nubló la vista, quedándome dormida en la cama. No deseaba morir, o quizás perder mi alma como lo había escuchado. Aún me faltaban sueños que cumplir, y entre ellos era regresar por mi adorada madre. Esa tarde me quedé dormida, y cuando desperté, por la mañana todo estaba gris. El cielo se cubría por cúmulos de nubes, anunciando la llegada de la lluvia torrencial. Me levanté de la cama con las pocas fuerzas que me quedaban en el cuerpo. Tenía un fuerte mareo en la cabeza, y vuelcos en el estómago me hacían correr hacia el baño para vomitar. Al verme en el espejo, ahí estaba esa presencia en mi imagen. Volteé para todos lados, pero me encontraba sola en ese cuarto de baño, y al sentir los pelos de punta, salí corriendo hacia la calle. Llegué hasta uno de los locales del negocio. La señora encargada, al verme, preguntó si estaba bien, porque tenía el semblante muy pálido. Sin embargo, yo ni siquiera podía decir una sola palabra. Tartamudeé tratando de explicar lo sucedido. Intenté calmarme tomando un vaso con agua, pero al ver hacia enfrente, allí estaba esa presencia sobre una de las bancas junto a la mesa. Pegué un grito de terror, asustando a la señora, y salí corriendo de ese lugar. Ella gritó preguntando si necesitaba ayuda, pero no le hice caso. Lo que quería era huir de esa presencia que me seguía a todas partes. Corrí demasiado rápido, esquivando unos autos que casi me atropellan. La gente me miraba, y hasta un policía fue tras de mí al verme correr desorientada para todos lados, porque yo solo quería que esa cosa dejara de perseguirme. En ese momento, tropecé con un pedazo de banqueta y caí al suelo golpeándome la frente. Intenté levantarme, pero vi todo nublado, como cuando ya está de noche, pero sin una luz alumbrando. Veo que eres muy veloz, pero solo quiero que me paguen el trato que he pactado mediante el anillo que traes puesto. No importa quién lo hizo, la persona que lo tenga es quien deberá pagar. Pero yo no te pedí nada. Fue Leonel quien hizo ese trato contigo. Pues tendrás que hacer que él se ponga el anillo, o de lo contrario tú tendrás que irte conmigo, hoy exactamente antes de las 12 de la noche. Debes hacer que él se vuelva a poner este anillo, para que así pueda llevarlo conmigo. De lo contrario, tú tomarás su lugar. Con esas palabras que recuerdo, me fui a mi casa muy confundida. No deseaba entregarle mi vida a esa presencia. Yo aún era muy joven para terminar así por culpa de Leonel. Entonces lo fui a buscar, y para mi buena suerte, estaba en una de esas cantinas. Lo supe porque unas personas me dieron la razón. Cuando iba llegando a este lugar, lo miré ahí en una mesa, llorando desconsolado, de lo cruel que había sido la vida para él. Él hablaba consigo mismo. Decía que su madre lo había dejado con su tío, quien había abusado de él. Por un momento sus palabras me conmovieron, y pensé si valía la pena entregarlo a esa presencia. Sin embargo, después me miró y comenzó a insultarme, diciendo que yo no valía como mujer, y era una más de ellas. Con palabras tajantes, me dijo que en la cama yo no servía. Palabras que me permitieron continuar para hacerle pagar la deuda que tenía pendiente con esa presencia. Me quedé sentada a su lado. Pedí 2 rondas más de tequila, donde en una de ellas vacié unas gotas de sedante.
ese que usaba para poder dormir durante mis noches de insomnio. Leonel bebió los vasos de tequila y poco a poco se fue quedando dormido. Cuando ya no se movía, de inmediato tomé uno de sus dedos para ponerle el anillo que tenía puesto. Intenté quitármelo a la primera, pero este no salía. Hasta la segunda vez que sentí un fuerte ardor que me hizo estremecer. Al ver el anillo en la palma de mi mano, de inmediato lo coloqué en uno de los dedos de Leonel, quien estaba profundamente dormido. Después me levanté de la mesa para irme a casa. Llegué con una profunda tranquilidad. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando decidí llevarme un café hasta mi cuarto para poder leer un rato. En ese momento, el reloj sonó las 12 de la noche, y misteriosamente comencé a sentir demasiado frío, pero en ningún momento me acordaba de Leonel. Era como si su fatal destino no me importara en absoluto. Dejé entonces mi taza de café para poder ir al baño y recostarme. Pero cuando estaba lavando mi cara frente al espejo, todo se me puso negro. Miré para todos lados, tratando de encender la lámpara, pero en ese momento, una luz se iluminó dentro del espejo, y allí estaba esa presencia junto con Leonel, a quien le sostenía el hombro con su mano huesuda. A través del espejo, él me gritó ¿por qué lo hiciste? Y la muerte se dio la vuelta, llevándose a Leonel consigo, para jamás volverlo a ver. De esta manera, supe que nunca se debe hacer tratos con entidades como la muerte, el diablo, entre otras entidades, porque las consecuencias pueden ser fatales, y no hay cabida para arrepentirse. Siempre será demasiado tarde.